ir concluyendo esta parte de nuestro curso. El día de hoy vamos a tocar por último las preguntas y al final recibiremos 3 temas de los cuales me gusta hacer hincapié también debido a la alta demanda de las preguntas, que es también parte de la reproducción. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Todos me escuchan bien, ¿verdad? ¿Tienen algún problema? No, se le escucha perfectamente. Gracias. Ok, chicos, entonces, ya les había dejado yo claro esta parte de las preguntas que vienen de acuerdo al área de las que ustedes van a ingresar. En algunos temas específicos, como lo es la fotosíntesis que revisamos la semana pasada, ¿no? La mitosis y la meiosis. Los chicos que van para ciencias médico-biológicas hay que hacer un poco más de hincapié en las preguntas porque son relativamente más complejas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a revisar. Son poquitas preguntas porque quiero que revisemos los demás temas. Y esta pregunta 16 dice, asociar los ciclos biogeoquímicos con el tipo de movilidad que tienen en los ecosistemas. Entonces, la semana pasada alcanzamos a ver en el esquema la clasificación de los ciclos biogeoquímicos, cuáles eran sedimentarios y cuáles eran atmosféricos, ¿correcto? Entonces, aquí a ver, de nuevo les voy a preguntar. Vamos a empezar con Aline Villaseñor, si estás por aquí. Ok, si no vamos con Belén, Belén Santiago. Creo que tú sí estás siempre, ¿verdad? Ok, correcto. Entonces, Belén, ¿cuáles son los ciclos biogeoquímicos atmosféricos? De esos 4, ¿cuáles serían los atmosféricos? Nitrógeno, oxígeno y carbono. Ok. Entonces, de esos 3, aquí los únicos 2 que nos aparecen son estos, ¿no? Entonces, asociamos, aquí no vienen los incisos, pero en los incisos vendría uno, los asociaríamos de A, tendría A, el 1 y el 2. Mientras que por descarte, la B tendría 3 y 4, ¿no? El fósforo era uno de los principales ciclos atmosféricos, ¿no? El fósforo y el azufre fueron los que yo les comentaba que frecuentemente son los más utilizados, pero pues el calcio también, ¿no? Es un ciclo biogeoquímico atmosférico. Pues recordemos que el calcio lo encontramos principalmente también en las rocas. Correcto. Gracias, Belén. Ahora, esta es una pregunta de los temas que revisamos eh, la vez pasada. Y bueno, la coloqué porque yo les hacía hincapié en la pregunta que dice, ¿no? Bueno, en esta pregunta. Y, a ver, permítanme.
Ok, Eli. Entonces, bueno, ya que estás aquí, haznos el favor de responder esta pregunta, de que no alcanzo a leer la parte de arriba, pero recuerdo que decía que la pulga es un organismo que vive sobre su presa. Entonces, ¿a qué tipo de relación de los ecosistemas pertenecería? ¿Es un depredador? Y aquí hacemos hincapié en la pulga, ¿no? ¿Es un depredador, es un comensal, es un huésped o es un parásito? Ah, es el piojo. Ah, correcto. Entonces, es de creo. Pues no creas. O sea, debes de confiar en lo que respondes, ¿no? Es de, y si es lo que tú piensas y lo asocias, pues va a ser la respuesta correcta, ¿no? Veíamos el ejemplo que yo les mencionaba. El piojo, ¿qué pasa? Bueno, vive en nuestra cabeza, en los que llegan a tener esta pediculosis. Eh, Nosotros somos su huésped, ¿vale? Pero no nos está hablando del humano, nos está hablando sobre el piojo, ¿vale? Y él sería un parásito. ¿Por qué? Porque, recordando la definición, nos decía que los parásitos viven, ¿vale? A expensas del otro organismo, pero no lo matan, ¿correcto? Entonces, a pesar de vivir a expensas del organismo donde están, no le van a causar la muerte. Y los piojos, pues hasta hoy en día no se ha registrado ninguna muerte a causa de estos organismos, ¿correcto? Entonces, y además, por ende, tanto las pulgas, que yo era el ejemplo que yo les daba en los perros, que también son un tipo de parásitos, los piojos, lo mismo, son parásitos y se catalogan así, ¿no? Como un parásito. Y no tanto como por su definición, o sea, ya la sabemos la definición, pero siempre coloquialmente nos dicen, tienes piojos, y esos son parásitos, así como las lombrices. Bien, ahora, aquí quiero hacer hincapié, chicos, en las preguntas que yo les mencionaba que van de acuerdo a la complejidad y al área a la que se van a desenvolver ustedes. De este tipo de preguntas, háganle más caso o tengan más enfoque los que son de ciencias sociales y físico-matemáticas, ¿no? Porque de esta manera van a hacer sus preguntas a nivel de biología. Lo vimos la semana pasada, es el organelo en donde las células vegetales realizan la fotosíntesis. Bien. Y Bolaños Flores, Samael, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sí, aquí estoy, cloroplastos. Correcto. ¿Vas para físico-matemáticas? O ciencias sociales, físico-matemáticas, correcto. Entonces, de esta manera serían las preguntas, ¿vale? Y bueno, ya que están aquí todos, para ver los que tengo presente, por favor escriban aquí en el chat para tomarle una foto. ¿Para qué área van? Por favor, en lo que vamos revisando las otras preguntas. Entonces, mitocondria la descartamos. ¿Por qué? Es donde se realiza la respiración, ¿no? Todo lo contrario a la fotosíntesis. Es la misma cadena por donde se produce energía,
pero aquí se produce ATP, ¿no? Los 36 a 38 ATPs que ya habíamos revisado. Correcto, correcto. Microbiológicas. Ok. Psicomatemáticas, microbiológicas, microbiológicas. Belén. Ay, juraría que Belén iba a médico-biológicas. Sociales y administrativas y ya el médico-biológicas. Correcto, chicos. Entonces, vean los que van para ciencias sociales y físico-matemáticas. Este es el tipo de preguntas. Ahora pasemos a las de... Perdón. A las de médico-biológicas. ¿Vean? Y tampoco no lo descarten, ¿va? Los de las otras áreas, porque puede que en algún momento digan, pues, las colocamos debido a la alta demanda que tenemos ahorita de alumnos para las áreas, ¿vale? Entonces, nos dice, durante la fase de la fotosíntesis es donde la energía solar se convierte en energía química. Esa es la definición de fotosíntesis, ya lo revisamos la semana pasada. Y una molécula y se rompe para liberar oxígeno. ¿Vale? Entonces, aquí para empezar, la energía solar se convierte en energía química. Vamos a buscar, como yo siempre les he dicho, las palabras claves, ¿no? De estas preguntas. Nos está hablando de energía solar. ¿Vale? Entonces, rápido, ¿a qué nos haría alusión esta fase? Creo que es más que claro, ¿no? A la fase luminosa. Si nos está diciendo sol, es porque es la fase luminosa. Si nos menciona obscuridad, pues nos está haciendo alusión al ciclo de Calvin, ¿no? O la fase oscura. ¿Correcto? Entonces, aquí creo que está más que claro. Y ustedes que lo han visto a nivel químico, les pregunto, ok, aquí dice se libera oxígeno. Esos eran los productos. Yo les dije, hay que aprendernos los productos de cada fase, ¿no? De la fase luminosa y de la fase oscura, ¿correcto? Entonces, les pregunto, chicos, ¿cuál era el producto de la fase oscura? El principal producto. ¿Los escucho o los leo? Para ver si repasaron, aunque sea. La fotosíntesis. El producto final. ¿Qué es lo que requerimos en la fotosíntesis? Ok, bueno, nadie se acuerda de esa parte. Entonces, nos vamos a lo químico, ¿vale? Si no se acuerdan de eso el día de ese examen, bueno, pues nos vamos a sacar otra conclusión y nos vamos por la parte química, ¿no? De estas tres, aquí tenemos una, dos y tres, ¿no? Porque esta ya la descartamos, porque no puede ser la fase oscura, porque nos está diciendo que es energía luminosa o energía solar. De estos tres, chicos, ¿cuál sería el enlace más difícil de romper? ¿B, C o D? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Correcto. Entonces, este sería el más difícil, ¿no? ¿Y qué nos dice? Una molécula D se rompe para liberar oxígeno. O sea, lo que tenemos que liberar de la reacción química es oxígeno. Entonces, por ende, esta molécula compleja sería mucho más difícil de romper, ¿no? Y liberar el oxígeno.
Por ende, la descartamos. Y aquí está la respuesta a lo que yo les preguntaba. El producto final de la fase oscura es la glucosa. ¿Vale? Producto final de la fase oscura, la glucosa. Y esta es la fórmula de la glucosa. C6H12O6. ¿Correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, en la fotosíntesis requerimos del dióxido de carbono para realizar eh, ¿cómo les diré? Ese metabolismo, ¿no? Que se lleva a cabo en la fase luminosa, necesitamos del dióxido de carbono, pero pues, ustedes también se han dado cuenta que pues, es necesaria el agua para las plantas, para llevar a cabo este proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, en esta parte, les voy a dejar bien claro, yo les mencionaba que el oxígeno es un desecho de las plantas. ¿Correcto? ¿Y de dónde sale el oxígeno de esta fotosíntesis? Sale del agua, chicos. Bien. Recordemos que en el CO2, para que se rompa esta molécula de carbón, el oxígeno es muy reactivo en esta forma. ¿Vale? Entonces, es más fácil romperla en el agua. ¿Vale? Se liberan las dos de hidrógeno y se libera la de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, del agua nos da el desecho del oxígeno. Bien, entonces ténganlo en cuenta. Añadan esta parte allá a su apunte de hace 8 días que revisamos la fotosíntesis, que veíamos cuáles eran los productos de la fase luminosa y de la fase oscura. ¿Vale? Decíamos que de los productos de la fase luminosa, los que más me importaban era el NAT, ¿vale? Y el ATP. Esos eran los productos. ¿Qué más les decía yo que era importante? Que el oxígeno era un desecho. ¿Vale? Y ahora añadan esta parte. ¿De dónde sale este oxígeno? Sale del rompimiento de las moléculas de agua. Por favor. Ahora, esta pregunta es también de los temas pasados. Y dice, ¿cuáles de estas células tienen un número haploide de cromosomas? Entonces, les hice mucho hincapié en los dos términos de haploide y diploide, ¿no? ¿Cuáles eran los haploides y cuáles eran los haploides? Rápidamente, chicos. ¿Quién se acuerda de esa parte? Los haploides eran los que tenían 23 pares y los diploides 46, ¿no? Ok, diploide. Siempre fallan en esa parte, chicos. Repásenlo, repásenlo y repásenlo, porque suelen con estos términos meterles muchas preguntas porque saben que se confunden. Y está, en cierta parte está correcto lo que dices. La única palabra que cambiaría es que dijiste, el haploide tiene 23 pares. Lo que cambiaría es quitar esta palabra nada más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque solamente son 23 cromosomas. Y los diploides
Estás igual correcto en el número 46, pero cromosomas, ¿correcto? No serían pares, porque si serían pares, multiplíquenlo por 2, ¿no? Entonces, elimina nada más esa palabra de tu respuesta, ¿vale? Y en lo demás estás bien. Porque los haploides es de 1 y los diploides, como lo dice su terminación, es de 2. ¿Correcto? Entonces, 23 pares estaría bien dicho si hablas de los diploides. 23 pares. ¿Por qué? Porque este sí lo multiplicas por 2, ¿no? Y estos te dan los 46 cromosomas. Entonces, para que no se confundan en pares, mejor manéjenlo como 46 cromosomas o 23 cromosomas. 46 diploides, 23 haploides. ¿Ok? Y las células haploides llevaban a cabo un tipo de reproducción. ¿Mitosis o meiosis, chicos? O si no saben las haploides, entonces las diploides. ¿Qué tipo de reproducción llevaban? La misma pregunta, ¿meiosis o mitosis? Mm, ¿Alguien? Esto ya lo revisamos muchísimas veces, chicos. Bueno, si quieren nos vamos a otra parte, aún más fácil. A ver, ok, sí. A ver, meiosis. Ok, gracias. Entonces, haploide por mitosis. Bueno, entonces estás Yael y Alin. ¿Quién tiene la razón entonces? A ver, vamos a ver. ¿Qué es la meiosis o quién hacía la meiosis, chicos? Vamos a preguntarle a Elliot. Sí, la ¿Qué meiosis. células? Ah, perdón, te escucho. No, sí, está bien. Eh, Lo que recuerdes de la meiosis o de la mitosis, la que me quieras decir. Ahora parte de la reproducción de las células, ¿no? Ok, correcto. Es cómo se divide una célula, ¿vale? Ajá. ¿Y recuerdas quiénes hacían mitosis y meiosis? Mm, A ver, para ver si te acuerdas La, más fácil. las, Los, la mitosis era con la somática. ok, entonces ahí está la respuesta, ¿no? Con las somáticas, entonces, gracias, Elios. Eh, lo acaba de decir su compañero. Las somáticas realizaban la mitosis. Ay, mitosis.
somáticas. Meiosis sexuales. ¿Correcto? Entonces yo les hacía hincapié, chicos, y esto hay que estarlo recordando, pero no tendremos que perder tanto tiempo en estar otra vez repasando esos temas. Yo les dije que un espermatozoide y un óvulo, uno viene del padre, otro viene de la madre, para que se formen ustedes, ¿vale? ¿Cuántos pares de cromosomas tienen los humanos? Ya lo repetimos muchas veces, 46 o 23 pares, pero ya olvídense de esto de 23 pares, porque se confunden. 46 cromosomas, ¿correcto? Entonces, para que ustedes se formaran y ustedes nacieran, su papá tuvo que haber dado la mitad y su mamá tuvo que haber dado la mitad para que salieran ustedes, ¿correcto? Y ahora sí, el hijo tiene 46 cromosomas. Bien. Entonces, por ende, la meiosis la llevan a cabo los órganos reproductores, tanto los ovarios como los testículos, ¿vale? Entonces, si nos vamos a buscar la respuesta en esta parte, nos dice óvulo y fibroblasto. Los fibroblastos, si alguien sabe qué es, está bien, pero no creo que tengan todavía esa parte de conocimiento de qué es un fibroblasto, ¿ok? Porque eso ya es muy específico cuando ves fisiología del cuerpo humano, ¿correcto? Entonces, pues, descartamos el fibroblasto, ¿no? Y como lo dice, es una célula que nos ayuda a producir fibras, así como lo dice su nombre. Entonces, fibroblasto lo descartamos y el óvulo estaría bien, pero pues este está incorrecto, ¿no? El fibroblasto otra vez lo descartamos y la plaqueta. Esos, si ustedes las han escuchado, son las que nos ayudan a coagular la sangre. Pero entonces eso no tiene nada que ver. O sea, ustedes solamente tienen que buscar óvulo y espermatozoides porque no hay más. No hay otros órganos reproductores masculinos y femeninos que nos produzcan óvulos y espermatozoides. Bien. Entonces creo que la respuesta es muy, muy obvia y muy fácil, ¿no? Si nos acordamos de esta parte de la meiosis, que la meiosis la realizan las células sexuales, ¿bien? Y que pues los únicos gametos o las gónadas que tenemos, tanto los ovarios como los testículos, no nos pueden dar otras células que no sean óvulos y espermatozoides. Bien, entonces vean cómo descartamos las posibilidades con el conocimiento que ya debemos de tener. Bien, entonces, última pregunta. Seleccionar los elementos que son producidos en la fase luminosa de la fotosíntesis y que serán utilizados en el ciclo de Calvin. Entonces, a ver, Karen. Karen, por favor, ¿cuáles son los productos que quedamos de la fase luminosa de la fotosíntesis? ATP. Ok, ATP. Entonces, aquí esta podría estar bien. Y esta podría estar bien, ¿no? Con ese conocimiento que ya tienes, eh, podrías responder esta pregunta, ¿no? Aunque no lo sepas todo sobre fotosíntesis. Sabes que se produce ATP, entonces descartas estas dos, ¿vale? Te quedan dos opciones. En las dos tienes ATP. Entonces, ¿tienes algo más? Es la C, ¿no? Ok. La C es la correcta. Entonces, te pregunto rápido, nada más para descartar esta parte y para que veas que haciendo un poco de lógica podemos responder más rápido estas preguntas. El CO2
o el dióxido de carbono, que lo vimos en el ciclo del carbono también. Este dióxido de carbono, ¿lo necesitan las plantas para hacer fotosíntesis o lo desechan las plantas en la fotosíntesis? ¿Qué me dirías de eso, Karen? Que lo necesita. Correcto. ¿Vale? Porque ya quedamos que lo que desechan ellos es el oxígeno. Y también haciendo hincapié en esto, siempre recordemos que hacen una sinergia cuando te dan clases de fotosíntesis y te dicen, las plantas te dan oxígeno, ¿vale? Y gracias a ellas tú puedes respirar. Y los humanos les dan dióxido de carbono y eso hace que las plantas puedan respirar. ¿Vale? Entonces, si se quedan con eso coloquial que nos han dicho en las clases de primaria, secundaria de la fotosíntesis, pues también podemos responder preguntas de estas, ¿no? Entonces, aquí descartamos esta parte y no se les olvide el NAT, ¿vale? El ATP y el NAT son los principales productos de la fase luminosa. Y de la fase oscura ya vimos que es la glucosa, ¿no? El producto. Entonces, chicos, estas fueron las preguntas del tema que revisamos la vez pasada. Como yo les decía, no hagan hincapié tanto en los ciclos biogeoquímicos, no les preguntan cosas específicas, casi siempre les realizan esta pregunta. ¿Cuáles son los ciclos biogeoquímicos atmosféricos y sedimentarios? Bien. Ahora vamos a revisar rápido este tema que necesito que tengan bien plasmado, tanto ambos, todas las áreas, ¿vale? Y son los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. Permítanme un segundo. Ok, una disculpa. Aparato reproductor femenino y masculino. Estas son las partes, chicos, del aparato reproductor femenino. Y pongo la imagen para que vean dónde se señalan. Esto ya a lo mejor este esquema ya lo han revisado muchas veces, pero ahora más que saber dónde están situados cada uno de los órganos, debemos de saber su función también, ¿correcto? Y a este nivel ya no solamente deben de saber que el aparato reproductor consta a grandes rasgos de una vagina, un cuello uterino, un útero, una trompa de falopio y un ovario, ¿vale? Porque existen mucho más, ¿cómo les diré? Muchas más fases anatómicas, ¿vale? Existen más partes que podemos desglosar. Pero para ahorita, para su conocimiento y para su examen, lo que necesitan saber es esto. ¿Bien? Entonces, los podemos dividir el aparato reproductor masculino en externos e internos. Bien, órganos externos y externos. En los externos vamos a encontrar todas las partes, como lo dice su nombre, que están fuera de la cavidad. ¿Vale? Todo lo visible que se puede observar a nivel del aparato reproductor femenino. ¿Y qué podemos observar? El clítoris, ¿vale? Los labios, labios mayores, labios menores, principalmente, ¿no? Esta parte. Y el orificio vaginal. Ahora, en los internos, ahora sí, todo lo que no podemos observar y que necesitamos de algún aparato para que se pueda hacer, para que pueda ser observable.
¿correcto? A simple vista no se podría. Y aquí encontramos esta parte que estamos viendo en el esquema. Está el útero, ¿vale? Otro que se llama cervix, apúntenlo por ahí, es esto. Este es el cervix. Los ovarios, las trompas de falopio y la vagina, ¿no? Esos son los principales órganos internos del aparato reproductor femenino. ¿Qué pasa aquí? Bueno, cada uno de estos tiene una función específica, pero los que más necesitamos saber qué hacen son este y este. Con estos tres, ustedes van a poder resolver las preguntas que vienen en su examen. Entonces, función de la vagina, esta es muy sencilla. De la vagina simplemente es ser receptor del aparato, ¿vale? Estamos hablando en cuestiones reproductivas, ¿vale, chicos? Receptor del aparato masculino. Bien, cuando se tienen relaciones sexuales, es por aquí donde se va a poder introducir el pene, ¿correcto? Entonces, es el receptor del aparato reproductor masculino. ¿Para qué? Para que cuando haya una reproducción se pueda fecundar de esta manera. Bien. El cuello uterino, este lo vamos a dejar así. Este no es de gran importancia, sino el útero. El útero es donde se va a implantar. Es el órgano que nos sirve de implantación del producto. Bien. Cuando el hombre realiza la eyaculación, todos los espermatozoides, como saben, van a recorrer, ¿no? Van a recorrer, van a recorrer, van a recorrer. Y el ovario es el que libera los óvulos. Los óvulos van recorriendo todas las trompas de falopio, ¿correcto? Hasta llegar aquí, hasta el útero. Una vez estando aquí el óvulo, pues obviamente se va a encontrar con el espermatozoide y se va a dar a cabo la fusión y se va a implantar aquí. Y aquí es donde va a crecer el producto o el bebé. Aquí es donde va a empezar a crecer dentro del útero. Bien, ¿qué pasa? El espermatozoide puede seguir recorriendo, recorriendo, recorriendo si no encuentra aquí el óvulo y lo puede venir a fecundar acá o lo puede venir a fecundar hasta acá, ¿correcto? Y eso ya es algo patológico, ¿vale? Entonces, pero ahorita nos quedamos en que el útero es donde se lleva a cabo la implantación del producto. Y otra cosa importante, el útero es el que se desprende una capa del útero, ¿vale? No todo el útero. Una parte que se llama miometrio, se desprende en la menstruación. ¿Bien? ¿Qué pasa, chicos? Las mujeres tienen, y chicas, ¿no? Ustedes como mujeres tienen un periodo menstrual, ¿vale? Cada 28 días, si son regulares. ¿Qué es ese periodo menstrual? Se producen óvulos, el óvulo llega al útero, ¿y qué pasa? Si ustedes ocupan métodos anticonceptivos o definitivamente no tienen relaciones sexuales en ese momento, ¿qué pasa con el óvulo que se implanta aquí y que no se fecunda? Se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque no nos sirve, no se fecundó y se tiene que eliminar. ¿Vale? ¿Y cuando se elimina? Pues se elimina cuando empiezan sus cólicos y empieza la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Bueno, pues parte de todo este tejido que les digo que se llama miometrio, se va a empezar a desprender y se va a ir junto con el óvulo y es lo que eliminan ustedes en la menstruación. Bien. Parte importante, el ovario es el productor de
óvulos, principalmente, ¿vale? Es el que va a producir los óvulos, el ovario, y las trompas de falopio. Trompas de falopio. ¿Estas qué hacen? Simplemente su función es llevar el óvulo al útero. Esa es la función de las trompas de falopio. Entonces creo que está relativamente sencilla esta parte, las partes que nos debemos de aprender del aparato reproductor femenino. Y aquí haría hincapié también. El ovario, más allá de producir óvulos, también es productor de hormonas. ¿Cuáles? Estrógenos y progesterona. Esas son las dos principales hormonas que producen los ovarios. Aparte de producir los óvulos. Bien, entonces nos llevamos este conocimiento de cómo funciona cada una de las partes importantes del aparato reproductor femenino. Sabemos dónde se sitúan, por si les colocan un esquema, ustedes ya saben cuál es el útero, cuál es la trompa de falopio y cuál es el ovario. Principalmente son los que les preguntan, chicos. Y por último, este no es un, ¿cómo se llama? No es un curso de edad reproductiva ni educación sexual, pero siempre es bueno saber, ¿no? Todos en algún momento deben de pasar por esto. Bien, entonces por último, un tip que les puedo dar en cuestión de las mujeres que estamos hablando de aparato de reproducción femenino, ustedes ya conocen como mujeres parte de la menstruación, entonces de 3 a 5 días antes de su periodo menstrual, que lleven su conteo, es por eso que lleven su conteo. ¿Qué pasa, chicas? El embarazo es muy improbable. A lo mejor muchas ya lo sabían, a lo mejor unas no. ¿Correcto? Y de 3 a 5 días después de que terminó su menstruación, el embarazo también es muy improbable. ¿Vale? ¿Por qué les digo estas fechas? Porque, pues, de acuerdo a esto, son los días que si ustedes llegan a tener relaciones sexuales sin protección, es prácticamente imposible que queden embarazadas, ¿vale? Y que lo tengan en cuenta. ¿Para qué? No se dé en los días 14 o 15, ¿no? ¿Por qué? En los días 14 y 15 son cuando son los periodos fértiles principalmente de las mujeres. Bien, para chicos y chicas, esto es bueno que lo sepan, ¿vale? Entonces, siguiente. Ya por último vamos a revisar rápido el aparato reproductor masculino. Entonces, ahorita vamos a ver sus partes y ya sus funciones las revisamos en la siguiente clase. El aparato reproductor masculino tiene, pues, por ende, más partes, pero aquí también vamos a sacar las importantes o las que nos preguntan más o son más preguntables. Para empezar, testículo, epidídimo, conducto deferente, próstata y creo que serían los 4 principales, ¿vale? Pero bueno, de acuerdo al órgano reproductor masculino, sabemos que tenemos un prepucio, que es la parte del pene que puede ser retráctil, ¿vale? Y aquí es donde se realiza en algunos hombres la llamada circuncisión. Tenemos el glande, que es la parte que se le llama también coloquialmente como la cabeza, ¿vale? La cabeza del pene. Dentro de este glande o en medio de este glande vamos a tener la uretra, que es por donde sale la orina, ¿vale? Que es por donde sale la orina.
El cuerpo cavernoso, que es el que también le da forma a este órgano reproductor o al pene. Y ahora sí, ya más interno, ya tenemos los órganos reproductores que nos hacen más importancia. Debajo del pene sabemos que tenemos a los testículos, esta bolsa donde se mantienen resguardados los testículos se llama escroto. ¿Bien? El testículo este ya debemos de saber que por ende, así como el ovario, este es el productor de espermatozoides. ¿Vale? ¿Qué pasa con este testículo? Ya lo vamos a ver también otras funciones. También tiene funciones hormonales. Y como lo sabemos, la testosterona es la principal de los hombres. También se encuentra en las mujeres, no se olviden de eso. El epidídimo, que es esta parte que recubre al pene, perdón, que recubre el testículo. ¿Y por dónde van a viajar los espermatozoides formados? Van a viajar por el conducto deferente y este conducto deferente se va a unir a el conducto eyaculador, que es este. ¿Vale? Aquí tenemos a la vesícula seminal y a la próstata, que la próstata es algo muy característico de los hombres. ¿Y en qué nos ayuda la próstata? En producir líquido seminal también. Producir líquido seminal. El líquido que se encuentra en el semen, ¿correcto? Entonces, ahorita revisamos de manera gráfica las partes que contiene el aparato reproductor masculino. La siguiente clase vamos a revisar preguntas sobre esto. Van a ver que vienen muchísimas preguntas en su guía. Y lo que sí me gustaría que hicieran es que buscaran, ya que no alcanzamos a ver esto, y lo vamos a ver la siguiente clase a modo de repaso. Tiene el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y la vesícula seminal. ¿Vale? Se las voy a subir en el Classroom, las que quiero que investiguen para ver qué función tienen. Y revisamos las preguntas la siguiente semana. ¿Correcto, chicos? Entonces, pues bueno, nos vemos el próximo sábado. Sigan estudiando y sigan repasando, por favor.